¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a esta nueva reunión, la tercera del año del ciclo de elecciones en el mundo de la Academia de Ciencias Morales y Políticas e Instituto de Sociología Política. En esta oportunidad vamos a analizar las elecciones locales que se realizaron en el Reino Unido, en sus diferentes países, el pasado 7 de mayo. Son elecciones que tuvieron un impacto muy importante en, en el nivel nacional de la política también, por lo tanto, cabe analizarlas en más de una dimensión. Vamos a analizar estas elecciones en primer lugar. Tenemos tres expositores: Ezequiel González Ocantos, Emanuel Artuza Barrel y Andrea Oelsner. Vamos a comenzar por Ezequiel González Ocantos, quien es, como dice acá, podemos ver en la carátula de su presentación, es profesor de política comparada en la Universidad de Oxford y es también fellow del Nuffield College y tiene un doctorado en ciencia política de la Universidad de Notre Dame. Ezequiel, muchas gracias por sumarte a este ciclo y bueno, te cedemos la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos por venir. Como ustedes saben, en las elecciones locales del 7 de mayo, el Partido Laborista sufrió una paliza electoral, perdiendo muchísimos concejales a lo largo y a lo ancho del país. Y varios análisis, digamos, de lo que ocurrió en estas elecciones y de la crisis temprana del gobierno laborista en términos más generales, tienden a atribuirle al liderazgo de Starmer esta derrota, ¿no? Eso como la causa principal. Ciertamente, digamos, Starmer es un lastre o se ha convertido en un lastre para el partido, pero me parece que eso es obviamente solo una parte muy pequeña de la explicación. Creo que la situación política británica actual se puede entender mejor como parte de una transformación bastante más amplia de las democracias occidentales avanzadas. Y podríamos, digamos, resumir esa transformación con dos ideas que quiero desarrollar brevemente en los próximos minutos. Eh, eh, Según mi punto de vista, creo que estamos en un momento en el que se comprime el tiempo y se fragmenta el espacio, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente significa que representar políticamente sociedades complejas se volvió mucho más difícil, ¿no? Los electorados tienen menos paciencia, hay un hartazgo creciente con los canales de representación tradicionales y al mismo tiempo los gobiernos tienen cada vez menos herramientas o menos capacidad para producir los cambios rápidos que esperan los votantes. La globalización financiera, el bajo crecimiento, la deuda elevada, la presión permanente de los mercados internacionales limitan enormemente el margen de maniobra de los estados, incluso los más desarrollados. Entonces aparece una combinación explosiva, ¿no? Por un lado, expectativas sociales aceleradas y por el otro, una capacidad estatal debilitada. Entonces esto, en primer lugar, lo que hace es comprimir los tiempos políticos. Los gobiernos duran menos, se desgastan mucho más rápido y tienen mucho menos tiempo para resolver problemas que a su vez son cada vez más complejos. El Reino Unido es un ejemplo clarísimo de esto. Si uno mira entre 1979, cuando asume Thatcher, y el 2010, es decir, en casi como 30 años, el Reino Unido tuvo solamente cuatro primeros ministros. Desde el 2010 a la fecha, o sea, en la mitad del tiempo, ya tuvo seis y va por el séptimo. Entonces la velocidad del desgaste político es cada vez más rápido. Y lo mismo obviamente se ve en otros países similares como Alemania. El gobierno de Merz asumió hace no muy poco y ya está tocando fondo en las encuestas al mismo tiempo que avanza la extrema derecha. Pero en el Reino Unido estas tendencias me parece aparecen de forma particularmente intensa, ¿no? Y hay varias razones, me parece, para esto. La más importante, creo yo, tiene que ver con la respuesta a la crisis financiera del 2008. El Reino Unido aplicó uno de los programas de austeridad más duros y más prolongados de países similares, ¿no? Por supuesto que la austeridad redujo déficits y capeó el temporal, pero deterioró fuertemente las capacidades estatales, los servicios públicos están bajo enorme presión, el NHS, que es el servicio de salud, que es una especie de tótem en este país, está en crisis permanente, hay muchísimos gobiernos locales básicamente quebrados,
hay baja inversión pública y hay un estancamiento muy prolongado de la productividad en la economía. Y lo interesante, y esto es lo que distingue al Reino Unido de las demás economías similares, es que este proceso de austeridad estuvo mucho más apoyado en recortes a los servicios públicos que en aumentos de impuestos. Y entonces esto profundizó desigualdades, sobre todo territoriales, en acceso a servicios públicos y generó un gran descontento. La paradoja, si uno quiere, es que a pesar de todo esto, la deuda pública siguió aumentando, ¿no? En el 2007, antes de la crisis, era el 37% del PBI. 3 años después, en 2010, 65% y hoy casi 94, 95%. Y esto es sumamente importante porque muestra, como decía, una paradoja central en la política británica, que es que la austeridad no resolvió el problema de fondo y al mismo tiempo debilitó la capacidad del Estado para responder a nuevas crisis como la actual. Eh, el segundo factor que me parece fundamental para entender por qué estamos en este contexto tiene que ver con el episodio de una primera ministra que duró casi un mes, ¿no? Liz Truss, que fue una de las ministras conservadoras post-Brexit, porque su gobierno, de alguna manera, agravó aún más todavía la vulnerabilidad externa que tiene el Reino Unido. Truss, no sé si ustedes recuerdan, pero intentó aplicar una baja masiva de impuestos sin financiamiento y esto provocó una crisis financiera y cambiaria casi inmediata. Mark Carney, que está en esta foto, que ahora es primer ministro de Canadá, pero en su momento fue el gobernador del Banco de Inglaterra, hizo alusión a que cuando aquellos que promovían el Brexit hicieron campaña por el Brexit, decía, vamos a ser Singapur, ¿no? Singapur sobre el Támesis. Pero lo que terminó ocurriendo en el gobierno de Truss, según Carney, es que se terminó convirtiendo más en Buenos Aires sobre el Támesis, ¿no? Esto en referencia clara a una posición inusualmente precaria frente a los mercados internacionales, ¿no? Cuando uno, y me ha tocado hablar con miembros del establishment político británico, el trauma de esto es insoslayable, es sumamente palpable. Desde ese momento existe un temor enorme y permanente a perder la confianza de los mercados internacionales. Y en ese sentido, el laborismo de Starmer es un gobierno que gobierna bajo el fantasma de Truss, ¿no? Tiene una sociedad exhausta, por un lado, que pide cambios rápidos, pero al mismo tiempo el gobierno siente que cualquier desviación heterodoxa, si se quiere, puede desencadenar otra crisis financiera y cambiaria como la que experimentó Truss y de esa manera perder completamente la reputación del Partido Laborista. Por eso el gobierno adopta una estrategia sumamente gradualista en lo fiscal, en lo económico. Y el problema de esto es que, por un lado, obviamente tranquiliza a los mercados con una actitud prudente, si se quiere, pero por otro lado decepciona muy rápidamente a los votantes y eso hace que el tiempo se siga comprimiendo. Y un tercer factor, digamos, que es sumamente importante en este sentido es Brexit, ¿no? Brexit fue presentado ante la sociedad como una recuperación de la soberanía nacional, pero económicamente, y de esto hay bastante consenso, implicó un shock negativo de crecimiento en el mediano plazo. Redujo la inversión, aumentó las fricciones comerciales, redujo la productividad y sobre todo el peso internacional del Reino Unido. La capacidad del gobierno de actuar globalmente y buscar soluciones, digamos, a problemas graves es mucho más limitada, ¿no? Si uno recuerda la crisis del 2008, por ejemplo, ¿cuál fue la respuesta de Gordon Brown? Bueno, liderar desde el G7 un proceso de concertación de políticas en respuesta a la crisis, ¿no? El Reino Unido fue el eje de esa discusión. Hoy una respuesta de ese tipo por parte del Reino Unido sería inimaginable, ¿no? No solamente entonces perdió margen económico el país, sino que también perdió estatus internacional. Y al mismo tiempo, digamos, como decía al principio, que se comprime el tiempo político y las demandas de los votantes son más difíciles de, de- de solucionar, los problemas, digamos, que afligen a los votantes son más difíciles de solucionar, también se fragmenta el espacio político, ¿no? Este es el otro fenómeno que complica las cosas. Por supuesto que los partidos tradicionales siguen existiendo, pero ya no organizan identidades sociales estables como lo hacían antes. El sistema político británico está cada vez más fragmentado. Hay 5 partidos competitivos moviéndose alrededor del 20% de los votos en las encuestas, con Reform UK, este partido de extrema derecha, creciendo rápidamente, ¿no? Los conservadores quedaron profundamente dañados por el Brexit, el caos interno que se sucedió a eso.
y por supuesto por la experiencia que les contaba de Liz Truss. Pero el laborismo también, digamos, enfrenta enormes dificultades. Acá hay un ejemplo, ¿no? En esta gráfica. Un ejemplo de las elecciones del 7 de mayo. El Consejo Deliberante de la ciudad de Birmingham, que es la segunda ciudad más importante de Inglaterra después de Londres, antes era dominado por el laborismo y siempre lo fue durante muchos años. A partir de ahora, de las elecciones que pasaron hace un par de semanas, está hiperfragmentado y es una especie de botón de muestra de lo que podría ser el próximo Parlamento. Si uno se fija en la victoria de Starmer en 2024, cuando fue electo primer ministro, es una victoria que obviamente es pues, sumamente amplia en términos parlamentarios, en términos de la mayoría que consiguió, histórica, pero es poco profunda en términos sociales. Labour ganó sobre todo por el agotamiento del Partido Conservador, más que por un entusiasmo genuino con el nuevo liderazgo, ¿no? Y enfrenta tensiones muy difíciles de reconciliar. Por un lado, como decía antes, intenta, digamos, tranquilizar a los mercados, atraer votantes moderados con un discurso de prudencia económica, pero eso genera frustración en las bases, que esperan cambios mucho más profundos luego de muchos años de estancamiento. Algunos de ellos se van a Reform, este partido nacionalista inglés que rechaza la inmigración, y otros se van al Partido Verde, que está creciendo, ¿no? El Partido Verde es un partido que ha virado de un discurso ecológico a un discurso económico que atrae sobre todo a jóvenes y a gente de izquierda. Pero esto que voy a decir ahora es sumamente interesante, y es que el laborismo también enfrenta pérdidas de apoyo por izquierda, si se quiere, vinculadas a la política exterior, al conflicto en Medio Oriente. Gran parte del éxito inicial de Starmer como líder opositor, cuando no era primer ministro, ¿no? Se debió a un posicionamiento muy claro que tuvo frente al antisemitismo del que se acusaba al partido bajo el liderazgo de Jeremy Corbyn. Quieren, después podemos comentar un poco más sobre eso. Pero este posicionamiento contra el antisemitismo sumado a la posición del gobierno frente al conflicto en Gaza, lo que terminó haciendo es limitar peligrosamente el margen de maniobra que tiene Starmer y el Partido Laborista para evitar votantes, para evitar una sangría de votantes en comunidades musulmanas tradicionalmente bastiones laboristas. Y estos votantes son clave en ciudades como Birmingham. Para que Labour gane en Birmingham lo tienen que votar estas comunidades, si no, no gana. Y de hecho lo que vemos es una avalancha inédita de candidatos independientes representando a estas comunidades que ya no responden al Partido Laborista. Y este es un ejemplo claro de lo difícil que se ha vuelto representar políticamente en Inglaterra, formar coaliciones amplias de votantes. Se ha vuelto una verdadera pesadilla, ¿no? Es como que la sábana siempre se queda corta. Y finalmente, la fragmentación no solamente es partidaria, sino que también es territorial, ¿no? El Reino Unido es un país con enormes desigualdades regionales. Londres, por supuesto, ya sabemos, concentra riqueza, dinamismo económico, inversión, pero lo hace de una manera muy desbalanceada con respecto al resto del país. No existe este desbalance en otros países similares. Y este gráfico que les puse acá es una muestra bastante interesante de eso. Lo que muestra este mapa es que en el norte de Europa, el Reino Unido tiene por lejos la región más próspera, que está dentro de Londres, ¿no? Pero si uno mira a las 10 regiones más pobres del norte de Europa, tiene a 9 de esas 10 regiones, ¿no? Y esto muestra enormemente la desigualdad regional económica que existe, que es lo que alimenta los resentimientos territoriales, los nacionalismos escoceses, galeses y ahora el nacionalismo inglés encarnado en Reform UK. Entonces, la fragmentación territorial es económica, antes que cultural, obviamente, pero luego se expresa políticamente de manera cultural o identitaria. Entonces, como decía al principio, por estas razones yo creo que la crisis del laborismo y el resultado de las elecciones no puede entenderse simplemente como un problema de liderazgo, ¿no? De Starmer. Cambiamos al líder y ya está, ¿no? Expresa algo más profundo, expresa la dificultad creciente, me parece, de construir coaliciones sociales amplias y estables en sociedades cada vez más fragmentadas, cada vez más desiguales y económicamente estancadas, ¿no? De hecho, los datos muestran que los economistas, pero también los votantes, esperan que el gasto público crezca para satisfacer estas demandas, pero nadie espera que los ingresos, ya sea por crecimiento u otras vías, aumenten como para hacer que ese gasto público sea viable, ¿no? Y entonces este desfasaje entre las aspiraciones y lo que se puede pagar, ¿no? Hace que cualquier otro líder
que venga a reemplazar a Starmer, ya sea laborista o no laborista, va a tener los mismos problemas con su popularidad desvaneciéndose de manera muy rápida y enfrentando enormes dificultades para gobernar. Por supuesto que la economía británica crece, de hecho crece mejor que muchos países comparables, pero no crece lo suficiente para resolver estas tensiones que les comentaba anteriormente. Entonces, de alguna manera, es un país que refleja o anticipa tendencias más amplias en las democracias occidentales desarrolladas. Electorados que son mucho más impacientes, sistemas partidarios más fragmentados y estados que cada vez tienen menos margen de maniobra para responder a estas demandas, ¿no? Entonces, la paradoja es que cuanto más demandan los votantes, cuanto más demandan cambios más rápidos, menos margen tienen los gobiernos para responder y para producir estos cambios. Entonces, más rápido se produce el desencanto, como vimos con este gobierno laborista. Y eso, por supuesto, acelera todavía más la inestabilidad política. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Ahora le vamos a pasar la palabra a Emanuel Artuza Barrel. Eh, un agradecimiento tanto para Ezequiel como para Emanuel porque se están conectando ambos desde Inglaterra y están haciendo un esfuerzo especial para nuestro horario sudamericano y del hemisferio occidental. Bueno, ahora nos va a hacer un análisis Emanuel Artuza Barrel, quien es analista de riesgo político en Gatehouse Advisory Partners. Entre sus estudios tiene varios de posgrado, pero vamos a destacar que es máster en política y negocios internacionales de la Universidad de Londres, Queen Mary, y también que integra el Labour Foreign Policy Group, el Comité de Política Exterior del Partido Laborista. Adelante, Manuel. Correcto, espero que se escuche bien. Siempre por las dudas, con el tema de a veces la internet no funciona bien, pregunto. Relativamente bien. Eh, Evidentemente sí, por lo que veo. Sí. Ok, genial. Perfecto. Muchas gracias, Ezequiel, por la presentación. Muy bueno. Tengo un par de puntos que anoté de lo que comentaste recién. Eh, no tengo una presentación, sino que simplemente me gustaría dar algunos conceptos como para que se vea un poco lo que está pasando acá, lo que pasó hace un par de semanas, lo que está pasando en este momento y las implicancias que puede haber en el escenario respecto a tanto dentro del Partido Laborista como si también el impacto que tiene hoy en día en la economía. Sí, creo que por ahí un poco respecto a lo que se veía en Argentina es como que esto se ponía como un midterm election de lo que serían las típicas de medio término. Esto es una nacionalización de elecciones municipales. Es un voto de protesta, un poco lo que hay. Entiendo perfectamente lo que decías aquí respecto a esta fragmentación y las causas de esa fragmentación. En este caso, las elecciones que pasaron hace 2 semanas se nacionalizó por un tema de que nacionalizó tanto los verdes o el Green Party como también Reform. Pero la realidad es que la gente terminó votando por la guerra de Gaza, por Irán, por Brexit, por la Unión Europea y demás, cuando en verdad lo único que la gente que ellos votaron, que son concejales, pueden hacer es cuántos baches da el presupuesto para tapar y si yo aplico a una reforma en mi casa, si la pueden aprobar o no. Ese es el poder que tienen. Eh, Generalmente se da que el voto, las elecciones de medio término de este tipo son más que nada de protesta, porque la gente puede libremente votar a quien quiera, que tal vez no se refleje luego cuando uno vota a un MP, porque ahí sí tiene más consecuencias. ¿Sí? Ahora bien, dicho esto, también hay la diferencia que hay con Argentina es que el sistema de UK se llama, o al menos en Gales e Inglaterra, el first past the post. Por lo cual no hay un mínimo que tiene que haber de votos para que alguien gane. Con un voto de diferencia ya ganó. Así sea un 30% que la gente fue a votar. Sí, eso genera un poco de diferencia. Es evidente que el laborismo se ve castigado. ¿Quién es el gran ganador? Reform. ¿Sí? También uno tiene los Lib Dems o Greens, y me gustaría también un poco hablar sobre eso en este momento. Es verdad que se sigue una gran fragmentación. También es cierto que muchos de los councils, se me fue la palabra, los municipios de varias ciudades ya vienen de hace años con un muy mal manejo económico, tanto de los conservadores como el Lib Dems, que los cuales han quebrado.
hay una gran mayoría que han quebrado. Y esto no viene por parte del laborismo, viene porque ya viene hace años. ¿Sí? Por lo cual, me gustaría ver a futuro hacia dónde va, si bien sí se habla mucho respecto a si hay una elección hoy en día, gana Nigel Farage, va a ser un gobierno de reform y demás. Lo cierto es que no hay elecciones de acá hasta 2029, salvo que haya un gobierno lo pida, no hace falta. Y hay muchos cambios que pueden pasar hoy en día de acá a 2029. Por decir uno, y no lo tengo anotado acá, pero para ese momento Trump no está. ¿Sí? El contexto internacional que tiene hoy en día Farage con Reform es diferente a lo que va a ser dentro de 3 años. Al cual hay muchas cosas que pueden emerger. Y lo que pasó hoy en día no significa que el gobierno ahorita se caiga. Sí, tal vez la administración como tal, pero no un cambio de que venga un nuevo partido político. Al menos de acá, como digo, hasta el 2029. ¿Por qué? Porque el gobierno tiene la potestad, si quiere, de no pedir, no llamar a elecciones. ¿Starmer se puede ir porque hay una elección interna? Sí. Hay una posibilidad, pero hay una guerra interna de que luego venga alguien y llame a elecciones con ese riesgo de que no hayan cambios importantes de acá a ese momento y gane Farage, yo no creo que van a llamar. No van a hacerlo. Sí. Y un par de cosas que me gustaría decir, como que tengo mis notas acá con respecto a Reform. Reform es un partido que pasa de ser de voto de protesta a tener cierto poder territorial, si no quiere. Porque ahora tiene más concejales. Pasó a 1000 concejales. Si no me equivoco bien, 350 perdió el Partido Laborista. Eh, los Tories se quedaron no tan bajo como ellos. Hubo una gran mejoría de los verdes en la zona urbana, sobre todo Londres. Y luego en los Lib Dems, que generalmente los Lib Dems son, se puede decir, uno generalmente, por más que vote Labour, puede votar Lib Dem a nivel más de confianza a lo que es el Consejo Deliberante. No se transmite eso que luego vaya a ser un MP, vaya al Parlamento, pero generalmente la gente lo ve como, ok, para lo que sea Consejo Deliberante, municipalidad, son geniales. No tienen muchos lugares donde haya ido bancarrota hasta ahora. Reforma también tiene un tema. Se nacionalizó la campaña, como decía un poco antes Ezequiel. Se hablaba de temas de Gaza, se hablaba de temas de la gestión de los inmigrantes. Se hablaba de, como dicen, stop the boats, ¿no? O sea, parar los botes que vienen de inmigrantes ilegales o refugiados, si quieren, desde Calais. Y la gente votó pensando en eso, aunque en verdad la gente que votó nada puede hacer respecto a el poder que tiene de esos temas importantes. Y también están en la oposición, convengamos que hoy en día Reforma tener, si no me equivoco, los 7 MPs, no es un partido gigante, es muy fácil hablar desde cuando uno está en la oposición y decir, hago esto, voy a hacer aquello, pero como decía Ezequiel, hay un tema de aspiración después, ¿no? ¿Qué tanto se puede hacer con la plata que hay? Y ahí se ve la realidad. Hay algo que también se debería ver con respecto a Reform, es que tanto Reform como el Green Party tienen problemas con el vetting. ¿Qué pasa? Le hace falta, hay elección, le hace falta gente, se suma muchísima gente y no hay tiempo a hacer una especie de, si uno quiere, debida diligencia de cada uno de los candidatos. Y ya hay hoy en día gente que apenas ganó, tuvo que básicamente renunciar o pasarse independiente porque les encontraron temas de racismo, antisemitismo, antimusulmán en sus posts de internet. O gente, por ejemplo, incluso también, no solamente del Reform, también de los temas de lo que se habla de antisemitismo, no sé el caso mucho antisemitismo, no, también antisemitismo y anti-islamismo, no es solamente de Reform, también cierta parte del Partido Verde tiene esas características. Populismo, de izquierda o de derecha. Es lo que uno más o menos ve hoy en día. Ahora bien,
¿qué, qué es lo que pasa con esto para el laborismo? ¿Sí? Uno decía, bueno, no cambia el gobierno como partido, pero sí se hace un challenge a Starmer, ¿no? Usualmente uno, cuando pasó, fue la época de Tony Blair y de Gordon Brown, hubo una especie si uno se quiere, salida concertada a un año. Ahora de repente las cosas se apuraron por un tema de, si uno quiere decir, golpe de Estado interno. En el sentido de uno se bajó, West Streeting, que es uno de los candidatos, renunció al gobierno, salió a atacar, se pide a la que venga quien es el mayor, el jefe de gobierno de Manchester, a asumir como MP para después, de una vez que esté dentro de la Cámara de los MPs, poder llamar a una elección interna. Pero acá hay tres escenarios, si uno quiere. Uno, que Starmer siga. Es probable. Mucha gente lo da por muerto. Starmer agarró un partido político post-Corbyn con la peor derrota electoral del laborismo y lo llevó al poder. Por lo cual, y también tiene mucho para decir en el tema de que si hacemos cambio, miren cómo el mercado está reaccionando. El mercado no quiere cambios, al menos no en el corto plazo de esa forma, porque si no es una pelea interna constante y no pueden meterse de lleno a lo que tienen que hacer, que es lo que la gente lo votó por el programa de gobierno. Por otro lado, es un tema de que hay una parte concertada, como dijimos antes. Andy Burnham se elige como MP, llega y hace un acuerdo, si uno quiere, con Starmer para que en un año Starmer deje el poder, se elija un nuevo candidato y esa persona sea, lo que más probable hoy en día se ve, Andy Burnham. Y la última es una guerra de facciones. Ciertas veces uno puede decir que el laborismo, yo lo veo como el radicalismo, a veces están en el poder y se pelean entre ellos. ¿Sí? Esa es la realidad. Lamentablemente, digo, cuando veía lo que pasaba, eso ya lo viví. Y lo vi muchas veces en Argentina. Ahora bien, ¿cómo impacta esto? Y decime por favor, Julio, cómo vengo de tiempo. Soy consciente de la hora que es y del tiempo que tenemos también de otro exponente. ¿Cómo impacta esto a nivel? Decime, Julio, perdón. Tenés algunos minutitos más. Bien. A nivel geopolítica, esto no es un cambio de gobierno. A nivel más que nada es esta pelea interna lo que hace, si uno quiere, ahora que Starmer está mucho más metido en hacer una alianza más cercana a la Unión Europea, el hecho de que puede ser que sea el próximo, que siga el gobierno, o como que no, le quita un poco margen de maniobra para negociar. La otra es el efecto Brexit que antes hablaba un poco Ezequiel, ¿no? Este revival del tema de vote leave a vote remain. En un poco cómo se posiciona hoy en día Reform como el líder de la gente que votó o de la Unión Europea, y una parte del laborismo, incluso también con parte del Lib Dems, de queremos volver a la Unión Europea como miembro, ni siquiera como Estado cercano, asociado con un tratado de comercio, no, no, miembro de vuelta a la Unión Europea. Y la otra parte también que uno ve de afuera es la cohesión interna. Por esto de que hablaba Ezequiel antes del tema de los nacionalismos, tanto en Gales como en Escocia. Ahora bien, Gales es la primera vez que hay un gobierno diferente al laborismo, por lo cual es algo nuevo para ver y tampoco tiene mucho poder concentrado. Lo mismo que el Partido Nacionalista Escocés. El Reform no le llegó tan lejos, lo mismo que los Tories, lo mismo que el Labour. No tiene una mayoría absoluta como para decir que vamos a hacer un referéndum de vuelta, de ir hacia un nuevo voto por la independencia. Está todo por verse. Temas económicos, hay muchas cosas que no estaban antes. Y por último, el tema que quería tratar es un tema del que uno ve de las partes de inversiones. De vuelta, se habla mucho de la crisis política, se habla mucho al menos lo que uno ve en Argentina, de cómo se refleja en los medios de comunicación allí, el tema de UK, es más político que macro. Esto no se llegó, pero ni por cerca a lo que antes Ezequiel hablaba de Liz Truss.
Acá no pasó, no hay todavía no se ha cruzado ninguna línea roja que el mercado, básicamente, lo que pasó con Liz Truss, dio vuelta en gobierno, porque la economía, uno acá de repente pasó de tener hipotecas al 1,5 al que de repente es irrisorio para Argentina, pero 1,5 a 4,9 es un salto importante, o 5,4. Sí, ahí con eso mató la economía por un tiempo. No se ve eso. También lo que se ve, como decía antes, es que el partido hoy en día que gobierna es un laborismo moderado, en lo cual tiene ciertas reglas fiscales que son pro mercado, que no busca romper ese balance. Incluso si bien el mercado a veces uno dice, bueno, pero si viene alguien más de izquierda, de soft left, como se dice aquí, del Partido Laborista, ¿qué pasaría con con ese gasto público? Yo creo que el principal, o no está en el mediano plazo, el problema está más que nada es cercano a elecciones, cuando hay que empezar a ganar votos, ¿qué pasa con ese gasto público, si aumenta o no? Sí, eso es lo más cercano hasta ahí, pero de momento no se ve ningún temor extremo a lo que fue, similar a lo que fue con Liz Truss. Y hay otro tema que también hay que ver en el mediano plazo es, se votó gente de Reform, se votó gente del Partido Verde. Hay una parte que son ex-Tories, que tienen experiencia, pero hay una parte que no tiene experiencia para nada en política. ¿Sí? Y el tema es cómo, cuál es el resultado final de su gobierno localmente. Porque ahí también se va a ver, ok, ¿qué experiencia prometí todo esto? ¿Qué pasa de acá a 3 años, a 2 años? ¿Sí? Hay uno de los pocos councils donde está Reform gobernando, está una guerra interna constantemente. Cada vez cambian el chair del council y económicamente no está para nada bien. Por lo cual hay que ver también perdón, la palabra en español, pero la performance pasa realmente de acá al 29. Si realmente lo que se promete, que obviamente, como dije antes, en la oposición prometemos todos, somos todos Maradona, pero ¿qué pasa realmente en la gestión día a día? ¿Y cuánto realmente eso mejora a la gente? Y algo que creo que Ezequiel dijo muy bien, el tema de aspiración. Uno puede prometer muchas cosas, si no tiene recursos va a estar complicado para hacerlo, ¿sí? Y para dar esos resultados que uno pide. Espero que con el tiempo haya estado bien. Bueno, muchas gracias, Emanuel. Ahora le vamos a pasar la palabra a Andrea Oelsner. Andrea es profesora en tiempo completo del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad de San Andrés, aquí en Argentina, donde también dirige la maestría en Política y Economía Internacionales. Pero además de eso, Andrea sigue la política británica porque ella hizo sus posgrados en Inglaterra, hizo su doctorado en Relaciones Internacionales en la LSE, London School of Economics, y también vivió varios años ahí después de su doctorado, iniciando la carrera académica. Así que bueno, Andrea, todo tuyo. Pequeña corrección, los varios años que viví después fueron en Escocia, no en Inglaterra. Muy bien. Entonces, desde mi pequeño corazoncito escocés, lo mío va a ser muy breve, en parte porque muchas de estas cosas que tenía pensadas decir ya se dijeron. Y porque, bueno, en cierto modo, más que con una mirada de cientista política, que efectivamente soy, pero de hace muchos años ya dejé la ciencia política, la tengo medio olvidada, pobre, pero una mirada más de internacionalista, hay acá dos cuestiones que me interesa resaltar, que tienen que ver de alguna manera con lo que dijeron tanto Ezequiel como Emanuel en particular, cuando Ezequiel hablaba de la fragmentación, de la aceleración del tiempo y la fragmentación. Ahí hay dos instancias que a mí me interesa recuperar como instancias que marcan de alguna manera que profundizan esta crisis en los partidos políticos británicos, y son dos plebiscitos. Uno es el plebiscito por la independencia escocesa,
yo estaba ahí es cuando les hablo con el corazón, y, y los escoceses respondieron con los votos. Em, me, Me parece que el plebiscito por la independencia escocesa marca ya en el 2014 una insatisfacción grande de Escocia en particular, pero también de los gobiernos nacionales en general, del gobierno irlandés, de los gobiernos devueltos en Escocia con la política guiada desde Westminster, ¿no? En particular, la insatisfacción escocesa tiene que ver con una sociedad que no vota Tories y que fueron gobernados, y ellos dicen, tuvimos que soportar gobiernos Tories desde Westminster durante, bueno, todos los años que fue ganando el Partido Conservador en Gran Bretaña, sobre todo en Inglaterra. Entonces, me parece que ahí tenemos una primera insatisfacción con los partidos tradicionales que no solo lo vemos en Escocia, sino también en las otras naciones, con políticas de vueltas. El segundo plebiscito, 2 años después, es efectivamente, y se habló ya bastante, es el plebiscito por el Brexit. Y me parece que, además de marcar una crisis con la política británica en general, con un sentido de identidad, es una crisis que fue transversal a los dos partidos políticos principales. Es durante toda la campaña por el Brexit o por Remain, no era una cuestión partidaria. Si bien había más líderes del Partido Laborista en favor de Remain, no había solamente líderes del Partido Laborista en favor de Remain. Y ahí tenemos, por ejemplo, los malabarismos que hizo Jeremy Corbyn, que había hablado durante años y años y años acerca de la necesidad de salirse del proyecto capitalista de la Unión Europea. Al mismo tiempo, en el Partido Conservador había mayoritariamente líderes que se alineaban con el Brexit, pero no solamente. De hecho, David Cameron, que impulsó, que finalmente habilitó el plebiscito por el Brexit, estaba en favor de Remain. Hizo una campaña tibia, digamos. Mi punto acá no es tanto ese, sino que esta es una crisis que atravesó a los dos partidos más importantes y que dividió a la sociedad transversalmente, en partidos, en regiones, en naciones. Así que esa era como mi reflexión bastante corta. Después quería agregar unos datos de color que me doy cuenta que muchas veces, incluso yo escucho muchos podcasts y de hecho, escucho todas las mañanas las noticias, ¿no? Escucho la BBC, el Today, que Emanuel y Ezequiel seguramente lo escuchan también porque es un programa de radio de un nivel de profesionalismo inigualable. Después de eso, para la audiencia argentina. Después de eso escucho a Tenenbaum, para que se den una idea, y me agarro la cabeza todas las mañanas, todas las mañanas. Digo, Tenenbaum, por favor, hace periodismo. Anyway, em, dicho esto, que en los programas de radio, incluso los programas británicos y los programas de la BBC, lo tienen que explicar porque ni siquiera los votantes, dale con norteamericanos, los votantes británicos están del todo, tienen de todo claro cuál es el sistema para que los gobiernos caigan o no caigan. Por un lado, quería llamar la atención sobre una cosa. Se habla de la avalancha que sacó Jeremy Corbyn en las elecciones anteriores, en las elecciones donde efectivamente después lo nombran primer ministro. La avalancha de votos, Emanuel explicaba este sistema uninominal, ¿no? La avalancha de votos, si bien ganó en muchas jurisdicciones, el voto popular fue el del 33% o 33,7%, no, creo que no llegó al 35%, con lo cual estamos hablando en términos de apoyo popular de un gobierno muy minoritario, de un gobierno muy débil. Por el sistema británico, nadie levanta una ceja por esto y es un gobierno muy fuerte y legítimo por el sistema
electoral que tienen. Pero si nos vamos al apoyo popular de Keir Starmer, no llegó al 35% del voto popular. El procedimiento para reemplazar a un primer ministro, sobre todo cuando es un primer ministro que recibe un desafío de su propia banca, es un sistema parlamentario, con lo cual el primer ministro tiene que salir del Parlamento, tiene que ser un miembro del Parlamento. En nuestro idioma tendría que ser un diputado, ¿sí? Tiene que ser un miembro de la Cámara de los Comunes. Em, Como es un desafío interno, intrapartidario, el que habían sufrido todos los Tories que se fueron sucediendo unos a otros entre el 22 y el 24, y el que está eh, enfrentando ahora Keir Starmer, el reemplazo es con reglas partidarias. Entonces, mientras que los cambios de primer ministro, cuando el Partido Conservador estaba en el gobierno, eh, estaban regidos por los procedimientos del Partido Conservador, que eran distintos a estos, el procedimiento que siga a partir de ahora va a ser un poco distinto. Para el Partido Conservador se abría un llamado a candidatos y los miembros ustedes corríjanme, seguramente Ezequiel lo va a conocer esto mucho mejor, pero esto es lo que yo me acuerdo sobre todo de cómo era el procedimiento. Había elecciones secretas sucesivas no populares, de los miembros del Parlamento, del Partido Conservador, donde en cada ronda era como un juego de las sillas, no sé si se acuerdan del juego de las sillas, donde para la música uno siempre queda afuera, así era. ¿M? Y entonces cuando ya quedaban pocos podían pasar dos cosas. Los que habían sacado menos votos se retiraban de la elección o no, como fue la última elección, en la elección donde finalmente ganó Rishi Sunak, donde se llevó finalmente a los dos últimos candidatos al voto de los miembros del Partido Conservador que se tomaron el trabajo de ir a votar, que creo que en total no fueron más de 200.000, con lo cual, o un número similar, ¿sí? Con lo cual, la elección del primer ministro fue decidida en última instancia por algunos miembros del Partido Conservador, miembros desafiliados, ¿no? Del Partido Conservador. En este caso va a ser un poco distinto. Los que se postulen como candidatos dentro del Partido Laborista tienen que tener el apoyo de por lo menos otros 80 miembros de la Cámara del Partido Laborista. El Partido Laborista tiene más de 400 MPs ahora, con lo cual puede haber varios. Cada uno que compita efectivamente tiene que tener 81 apoyos, es decir, 80 más el propio, 81 apoyos, y después, eso sí, entiendo que va a ir al voto de los afiliados y de las organizaciones, afiliadas al Partido Laborista, los sindicatos. Pero estamos hablando de sistemas muy distintos al nuestro, de sistemas donde la legitimidad está dada por el procedimiento y no necesariamente por el número de apoyo popular en los votos, ¿sí? En el número de votos netos. Eh, Así que bueno, nada, eran un par de datos de color que quería agregar sobre el final. Muchas gracias. A vos, Andrea, muchas gracias. Bueno, ya concluimos las tres exposiciones. Ahora tenemos unos minutos para intercambios, comentarios, preguntas a quienes expusieron. Julio, hacele vos una pregunta a alguien. Bueno, sé que están todos muy tímidos y me mandaron a mí. Bueno, mi primera pregunta va dirigida a cualquiera de los tres. Eh, ¿Cómo evalúan el impacto que esto puede llegar a tener en la política europea? Algunos comentarios los hicieron, sobre todo Ezequiel en la primera parte,
pero en la política europea, en términos de cómo esto se puede proyectar en el clima en torno al futuro de las nuevas derechas en Europa, ¿no? Porque eh, después de la derrota de Orbán en Hungría, que analizamos en la reunión anterior, en muchos países había un clima de retroceso de las nuevas derechas y ahora pareciera que hay una percepción de que esto es un fenómeno bastante vinculado al mundo anglosajón, ¿no? Porque pareciera que retroceden en algunos países, pero no en otros. ¿Cómo imaginan esto, ¿no? El impacto nacional barra europeo de esta elección. Eh, ¿Quién? Empiezo yo rápido. Mi impresión es que lo que se está poniendo en juego, no sé si se pone en juego, pero lo que se está, digamos, eh, lo que se va a discutir, ¿no? Sobre todo en sectores progresistas, es la estrategia frente al aumento de la nueva derecha, ¿no? Digamos, la discusión que se va a venir dentro del Labour, que es un poco la que están teniendo hace un tiempo, es cuál es la mejor estrategia. Si parecerse a la extrema derecha para frenar la sangría de votantes hacia ese lado, es decir, si adoptar un discurso más de centro, moderado, y adoptar posiciones más de derecha en cuestiones, por ejemplo, de inmigración, o si lo que hay que hacer es parecerse lo menos posible y enfatizar digamos, el eje económico y adoptar un discurso, digamos, laborista más clásico, más de los 80, 70, que es lo que proponen algunos dentro del partido, sobre todo el ala más de la izquierda. Y esta es la gran discusión que tiene el progresismo europeo, tanto a nivel de bases como a nivel, digamos, de los académicos. Muchos de mis colegas acá están metidos en esa discusión. Es decir, tienen que hacer una estrategia tipo Dinamarca, donde enfatizan la cuestión, digamos, redistributiva, o si tienen que hacer lo que intentó hacer Starmer, que es parecerse en algunas cosas y diferenciarse en otras. Y esa va a ser la discusión en el seno del Partido Laborista en los próximos meses. Si gana quien es hoy jefe de gobierno de Manchester, seguramente el partido haga un giro a la izquierda, enfatizando temas redistributivos. Y si queda Starmer, probablemente sigamos como estamos ahora, por un discurso en la retórica duro contra la inmigración, etcétera. Eh, Eso es lo que está en juego. Y respecto, digamos, del avance de las extremas derechas, qué sé yo, mi impresión es que no está tan claro que estén retrocediendo, ¿no? Es muy probable que ganen en Francia o que estén muy cerca de ganar. En Alemania probablemente sean gobierno. La discusión en Hungría es distinta porque ahí no es que ganó el progresismo, sino que ganó una versión anticorrupción de la derecha. No es que perdió el modelo de Orbán. Entonces, digamos, a mí no me queda claro que la extrema derecha no esté avanzando tanto como... Lo que sí es cierto es que si uno mira, por ejemplo, la performance de Reform, está un poco inflado en el sentido de que sí, es espectacular lo que están logrando en términos históricos, pero si uno mira un montón acá en Inglaterra, los partidos tienen objetivos, ¿no? Se ponen como objetivos ciertos escaños o ciertas regiones. Y muchos de los objetivos que se había trazado prioritarios no los cumplió. De hecho, lo que terminó pasando fue que muchos gobiernos locales ahora quedaron fragmentados sin gobiernos, sin mayorías locales para formar gobiernos, más que con mayorías de reform, ¿no? Esto por un lado muestra que algún techo tiene el partido, pero por otro lado no los expone a tener que gobernar, lo cual los puede, digamos, beneficiar, porque no van a tener un récord, digamos, que explicar en la próxima elección. Eso. Manuel, no sé, vos que Si me tenés una permitís, visión ahí de más. si se quiere, es profesor de política comparada, no política comparada europea, pero sí tal vez en el sentido de que es cierto que esta estrategia de Starmer no funcionó de cómo ser una especie de, no digo reform light, pero a ver, he quedado una encrucijada entre cómo intentar de hacer una appeal a los, tanto al que vota reforma como al que vota a la izquierda tradicional o si quiere uno al Green Party. Y es un poco difícil porque uno no puede estar siempre en medio para todo, porque lo matan de ambos lados. De hecho, están comiendo de ambos lugares, ¿sí? Ahora bien, lo más loco es que
Algo que quedó muy en evidencia fue cuando Starmer dijo que no se metía en la guerra de Irán, tanto, digo, no, no, hay que meterse, hay que meterse. Después cuando se dieron cuenta de cómo, perdón, ahora sí, ¿se escucha o no? Sí, ok. Ahí creo que hay un tema de conexión interna, por eso decía antes. Eh, Quedó muy en evidencia cómo se había metido de una directamente, tanto Reform como los Tories, a decir, no, hay que ir a la guerra, guerra. Cuando vieron que ninguna de Europa se metía, cambiaron enseguida de posición. Y ahí notaron con una política moderada lo dejó en evidencia. Pero es muy difícil porque, en cierta forma, cuando uno ve la tasa de gente de inmigrantes o los famosos botes que han llegado, la verdad que está bajando. Y es un partido, si quiere, socialdemócrata, quien realmente hizo un acuerdo con Francia y otras políticas para que baje esa famosa masa inmigrante que iba a conquistar Inglaterra o Reino Unido. Em, no sé cómo pasarlo respecto al impacto en Europa, porque sí es cierto que el que gane Reform también de ahora empuje a ciertos partidos en Europa, pero yo no veo, por ejemplo, todavía un gran empuje a Vox en España, si bien se dice que el próximo partido va a ser el PP por la crisis que tiene hoy en día, de cierta forma, Pedro Sánchez, no es el partido en el poder. Lo que veo de Italia, la verdad que Meloni, aunque la ponían como extrema derecha, terminó siendo un poco más de una especie de Tory, se diría. No fue tan extremo al final. Y no sé qué pasará hoy en día en Holanda, no es justamente uno de derecha quien ganó. Sí, sí, bien, sí ganó, pero las elecciones, pero no con la mayoría, no puede ser una coalición suficiente y terminó siendo alguien de centro. Eh, Como decía antes Ezequiel, en Alemania se verá, está aún esa división total entre Alemania occidental y oriental respecto a cómo se vota, está marcada totalmente ahí y no se movió hasta ahora. Y sí es cierto que el cambio que hubo con Orbán era lo mismo, si quieres, más anticorrupción. Quien ganó viene del mismo partido de Orbán, pero le hizo frente y ganó. Aunque sí es cierto que hace un cambio respecto a Putin, por ejemplo, o a Ucrania. Y eso sí es un cambio en Europa. Se desbloquea el tema de los fondos a Ucrania y demás. Pero esto está vivo, está todo abierto. Y digo lo que dije antes, hay que ver también cuál es, no quiero meterme en Estados Unidos, pero si Trump pierde en noviembre, quiero saber qué va a pasar después de ahí, con un Trump, con un tema de sin poder pasar leyes, sin poder y demás. Y el impacto que eso tenga en los gobiernos, en los partidos de extrema derecha en Europa que son más pro-Trump. Y para eso hay tiempo todavía. Por eso digo lo de Reform, quiero ver qué pasa acá en 2029. Es todo. Bueno, a lo dicho yo agregaría muy poco. Me parece que agregaría fundamentalmente que lo que más nos preocupa de este avance de las extremas derechas es la erosión de la democracia. Son extremas derechas que nos marcan un deterioro en las democracias. Esto no tengo acá los datos, pero está muy medido que no necesariamente es que hubo en los últimos años más, que también hubo, pero quizá no en los países occidentales. No es que hubo más golpes militares o revoluciones y caídas de gobierno, lo que sí hubo son deterioros en la calidad democrática en países tradicionalmente democráticos. Entonces, em, lo que podría marcar, pero otra vez digo también un poco con Manuel, como Emanuel, ¿no? Digo, podría, falta mucho, el que hoy es el intendente de Manchester tiene todavía que renunciar, tiene que ganar las elecciones en donde se está presentando, que ya ni me acuerdo dónde es.
y después tiene que efectivamente ganar. Estamos hablando de un proceso que va a llevar varios meses todavía. Muy bien. Si eso, y también puede ser que en esas elecciones donde se presente, efectivamente gane Reform ese asiento, con lo cual no solo no pueda ganar, no pueda cambiar el primer ministro, sino que además el Partido Laborista tenga un asiento menos en la Cámara de los Comunes y Reform tenga un asiento más en la Cámara de los Comunes. De todas maneras. Me parece que lo que acá nos preocupa es que Europa, no solo Gran Bretaña, sino Europa, está acompañando finalmente algo de lo que parecía un poco aislado, un poco más aislado que otras democracias del mundo, que es esta tendencia a una mayor volatilidad, a políticas de polarización y de erosión democrática. Eh, Esto no quiere decir que sea inevitable, esto no quiere decir que, pero me parece que está cada vez más firmemente acompañando la tendencia. Muy bien, muchas gracias. Em, Vuelvo a circular la palabra si alguien quiere hacer algún comentario o pregunta. Sí, le haría una pregunta a cualquiera de los expositores. Se mencionó en alguno de los análisis la posibilidad de la reactivación de una discusión sobre el Brexit. Sí, entiendo que la posibilidad de que Gran Bretaña pudiera cambiar su posición respecto a ese tema. ¿Ustedes le ven una chance seria a que avance esa discusión? Si me También, un permitís, momentito, sí. levantó la mano también Juan Ignacio Carranza. No sé si querés también, Juan, intervenir ahora y después respondemos todos juntos. Buenísimo, Julio, muchas gracias. Mi pregunta va un poco a, tomando lo que hemos discutido en estos encuentros este año, donde estamos viendo y hablamos en Latinoamérica, pero también hablamos, tomo lo que dijo Rosendo en el cierre del último encuentro, ¿no? Donde analizamos Perú y Hungría y, bueno, veíamos que ambos países son Occidente y que había muchas similitudes. Entonces, en ese marco, también discutíamos y conversábamos sobre por qué los presidentes están cada vez más débiles, ¿no? Había cuestiones de diseño institucional y había también cuestiones de la fragmentación de los partidos políticos y que hacían que llegaran outsiders al poder con poco respaldo parlamentario, ya sea un sistema parlamentario o un sistema presidencial. Entonces, mi pregunta va, ¿cómo ven esa cuestión de la estabilidad de los próximos primeros ministros de Inglaterra, si va un poco en esta tendencia que estamos viendo en América Latina, pero que hago extensiva a Occidente? Muchas gracias. También está la mano levantada de Ignacio Zaroca. Sí, bueno, gracias por la oportunidad. Yo también quería hacer una pregunta con respecto a Reform, porque estamos viendo, yo estoy acá desde Holanda y acá estamos viendo la erosión muy impresionante del PVV y de Wilders, y también hemos visto la aparición de partidos digamos, de derecha que aparecen a la derecha de la extrema derecha ya existente, ¿no? Lo vimos en Francia con Reconquête, con Zemmour, y lo estamos viendo también en Reino Unido con Rupert Lowe y con Restore. ¿Cuál es su punto de vista con respecto a eso? ¿Qué rol puede jugar Restore? ¿O si va a ser un fenómeno cortoplacista o si tiene proyección, digamos, a largo plazo? Muchas gracias. Bueno, yo entonces cerraría ahora el tema de preguntas y les paso la palabra. Creo que me parece que se escuchan bien. Voy a intentar al menos responder parte de esas mis preguntas. Respecto al Brexit, no. A ver, sí se habla, este gobierno hoy en día sí está buscando, por un tema también económico, que la mejor relación, lo mejor que se puede hacer es estar más cerca de Europa, sobre todo después de lo que pasó con el tema de Ucrania, sí, y con Trump en Estados Unidos. Son simplemente un candidato, que es el quien hace poco acaba de renunciar y que no le veo con chance realmente de ser primer ministro,
quería, que a él le gustaría realmente volver como miembro, pero no habló de un referéndum nuevo. Tanto Starmer como Andy Burnham, que es la persona que está como el jefe de gobierno de Manchester, que es el principal, si uno quiere, candidato a sucederlo, han dicho que no está en sus planes regresar a la Unión Europea. Sí, lo más cerca posible. De hecho, están intentando hacer un acuerdo para que la gente joven venga de, como era un poco esto del libre movimiento, ¿no? Que la gente hasta cierta edad pueda tanto de Unión Europea venir a UK a trabajar y estudiar, como también de UK a los países de la Unión Europea. Respecto a los outsiders, de momento Reform sigue siendo un partido que depende mucho de la figura de Farage. Sí, es él quien es el máximo líder de Farage. Reform es el quien hizo parte el Brexit Party antes de esto, UKIP antes de eso también, y fue por mucho tiempo miembro del Parlamento Europeo, por muchos años. No son outsiders que vengan una especie de, si uno quiere, como por ejemplo, no sé, Milei, que fue diputado por 3 años y después fue presidente. No, no viene de ese palo, viene de hace mucho tiempo ya de haber sido político. Tiene que ver en un puesto ejecutivo. Él siempre fue miembro del Parlamento Europeo, nada más. Y ahora como MP recién, pero no tuvo un puesto ejecutivo como jefe de gobierno, por ejemplo, en el caso de Andy Burnham en Manchester, ¿no? Otro outsider no veo de ese calibre, con ese potencial como para poder ser un primer ministro. Incluso también se ve que la gente que llega nueva como outsider tiene mucho, pero mucho, le faltan muchas deficiencias en el sentido de cómo gestionar la política. Quien está hoy en día como líder del Partido Verde no tiene carrera política. De hecho, hasta hace poco vivía en un bote y era como especie de hipnotizador y no estoy bromeando. ¿Sí? Era su profesión. Y se nota hoy en día mucho cuando va a dar notas y demás que le falta mucho las posiciones que tiene y demás. Por lo cual hay muchos ángulos para entrar ahí lo que veo. Y el tema de Reform, Restore es un partido que está mucho enfocado, potenciado por Elon Musk. Quien lo lidera es en parte Tommy Robinson, que es una figura clásica de la extrema derecha de UK, pero sin poder, más allá que movilice gente de derecha, no tiene un poder tan grande de movilización como para cambiar un voto. Si uno quiere, esto va a terminar siendo, me parece, el laborismo, parte de Reform, pero también con un componente muy grande que son de Tories, de gente que viene de eso. La mayoría de MPs que tiene también hoy en día, o gente fuerte que viene de Reform, son Tories, son gente de carrera. Sí, o sea, no veo mucho outsider en eso. Pero que el resto, por favor, también dé su opinión sobre esto. No sé Está si se quiere lo... muteado, Silvio. Perdón. Con respecto a Brexit, yo no creo que haya un nuevo referéndum para volverse a unir, simplemente porque es muy claro que las condiciones que pueda conseguir el gobierno británico hoy en día o en 5 años van a ser mucho peores a las que tenía cuando era miembro. Entonces no creo que nadie arriesgue eso, pero sí van a haber intentos como los que están habiendo ahora para acercarse a la Unión Europea, sobre todo en temas de seguridad, donde es más fácil explicarle a los votantes por qué es importante acercarse a Ucrania y todo eso. Y además, digamos, para el Partido Laborista esa estrategia es un poco complicada, ¿no? Porque por un lado sirve para posicionarse como algo distinto a lo demás. Yo estoy a favor de Europa, no estoy en contra de Europa, y las encuestas muestran que una mayoría hoy está de acuerdo con acercarse a Europa. Pero por el otro lado es darle munición gruesa digamos, a Reform, incluso a los conservadores, acusándolos de, no sé, de romper mandatos electorales, de no respetar el voto popular, etcétera, y corre el riesgo de reactivar ese clivaje, ¿no? Del Remain, Leave, que puede ser contraproducente para una estrategia electoral en elecciones generales.
Y con respecto a las otras dos preguntas, me parece que están relacionadas. Digamos, esta idea de la fragmentación y el caso de Perú es muy claro en ese sentido. Tiene que ver con esto que decía, ¿no? Con esta idea de la compresión del tiempo, donde todo es cada vez más rápido y es más difícil contentar a los votantes y demás, y los gobiernos terminan sucediéndose de manera muy rápida. Los sistemas políticos fragmentándose porque los votantes buscan distintos tipos de soluciones. Y en ese sentido, el Reino Unido es un ejemplo, ¿no? No es tan dramático como el ejemplo peruano en términos de sucesión de presidentes, pero sí, digamos, había una sucesión de primeros ministros inusitada, ¿no? Como les decía, en 16 años, 7 primeros ministros, en 30 años anteriores, solamente 4, ¿no? Entonces, eso es sintomático. Algunos hablan de la italianización de la política británica, ¿no? Y lo de Reform versus Restore UK, que es este otro partido marginal de derecha, tiene que ver con esa fragmentación. Ni siquiera la extrema derecha puede, digamos, mantenerse unida. Eh, y también es sintomático de otra cosa que tiene que ver con esta idea del éxito de los outsiders. El problema de los outsiders es que llegan al poder con grupos de gente que no tiene experiencia política, a los que agarraron en el camino para llegar, bueno, un poco a la historia de Milei llegando a la presidencia. Y cuando se enfrentan a decisiones, a procesos parlamentarios, etcétera, empiezan las rispideces porque no hay organicidad en ese conjunto de gente. Y lo que pasó acá es exactamente eso. El tipo que hoy lidera Restore UK era ladero de Nigel Farage, se repelearon y el tipo terminó armándole un partido. ¿Va a ser exitoso? Probablemente no. ¿Sacará 2 o 3 puntos en digamos, en algunas elecciones claves? Sí, eso puede ser un problema para Farage, porque le puede, digamos, bajar el techo electoral. Yo no tengo muchísimo más para agregar. Creo que si me preguntan a mí de forma personal, diría lamentablemente, seguramente no vaya a haber un nuevo plebiscito para reingresar a la Unión Europea, sí, una campaña para acercarse a la Unión Europea. Entre otras cosas, eh, los primeros ministros suelen estar muy atados por lo que prometen en la plataforma y la plataforma de Starmer, pero además del laborismo, era no volver sobre esa discusión. Entonces, me parece que efectivamente sería pegarse un gran tiro en el pie, volver a abrir esa, como dicen en inglés, esa lata de gusanos, de lombrices. Eh, y entonces me parece que la mayoría, sobre todo de la élite política, tiene un interés de no reabrir toda esa discusión. Dicho esto, vuelvo a decir, a mí me parece que fue una de las cosas que más dañó a los partidos políticos porque los atravesó y los partió, ¿sí? Verticalmente a todos por igual. Eh, con lo cual es claramente un tema importantísimo y que creó, o por lo menos potenció y disparó la inestabilidad que además vemos que también atravesó al gobierno, a los distintos gobiernos conservadores entre el 22 y el 24 y efectivamente está atravesando al gobierno laborista ahora. Una nota de color. Una vez, unos meses después del Brexit, en una cena aquí en Oxford, había un ministro en ese momento del gobierno conservador. Entonces yo le pregunté esta mismo, ¿no? En algún momento van a volver. Y el tipo me dijo algo así, esto hace muchos años ya, pero cuando el PBI per cápita de Polonia sea mayor que el PBI per cápita británico, y no estamos lejos de eso, ahí se va a abrir en serio esa discusión, ¿no? Por una cuestión de estatus, por una cuestión de necesidad económica, etcétera. Si eso sucede o no, no lo sé, pero ese es un poco el horizonte. Bueno, muchas gracias a los tres. Vamos a ir cerrando la reunión, sobre todo porque el horario para nuestros dos colegas que están y amigos que están conectados desde las Islas Británicas se hace cada vez más complejo. Le vamos a pasar a Rosendo Fraga, presidente de la Academia, para que haga unas palabras finales y cerramos. Bueno, muchas gracias. Bueno, para mí ha sido una reunión excepcional, ¿no es cierto? Por los temas y el tratamiento de los temas, ¿m? La claridad que han tenido todos, ¿no es cierto?, para en poco tiempo decir muchas cosas.
Yo agregaría tres conceptos breves, ¿no es cierto? El primero, este año se cumplen 10 años de la entrada del populismo en Europa. ¿Por qué digo esto? Porque, ¿no es cierto?, en 2016 salió el Brexit en Gran Bretaña y Trump el mismo año ganó por primera vez. Y un poco lo que yo planteaba, sí, los eslavos, latinos, tenemos historia de populismo. El liberalismo anglosajón era el liberalismo no perfecto, pero el más institucional. Y eso se cumple ahora a los 10 años. ¿Qué tengo ahora por delante? Bueno, se lo ha comentado acá y es cierto. Es decir, yo puedo tener, miro el panorama europeo y sí, se comentó Alemania, ¿no es cierto? La situación ahora de Inglaterra. Francia está en una situación muy complicada, porque Francia puede girar a uno o a otro lado ideológico, no sé, con la derecha. España también, yo creo, no le asigno a Andalucía el fin de semana todo el poder, pero son datos sobre. Paradójicamente, Italia, ¿no es cierto?, con Meloni, que es muy popular en Europa, tiene una situación, ¿no es cierto?, complicada. Ahora, repasamos el resto de Europa y, como se dijo, Hungría, muy confuso lo que ha pasado. ¿Mm? Eslovaquia, totalmente, sí. Bulgaria, Bulgaria prácticamente es prorruso en este momento. Suecia se ha corrido, bueno, en general se ha corrido todo. Y América Latina, yo creo que en este momento adquiere cierta importancia. Tenemos Colombia en mayo y Brasil en octubre. El vuelco electoral de estos dos países va a jugar un tiempo. Y lo mismo Estados Unidos, ¿no es cierto? Yo no creo que ni Estados Unidos ni América Latina vayan a decidir lo que pasa en Europa, pero en alguna medida algún rol puedan tener. Termino con esto. ¿Qué es lo más grave que yo veo? ¿Mm? El silencio frente a la guerra. El silencio frente a la guerra. Es como si el mundo y las fuerzas políticas se hubieran olvidado que la guerra va acompañada de una crisis económica y un cambio tecnológico. Y este es un punto, porque estamos en una actitud muy endogámica, ¿no es cierto?, cuando en el mundo están pasando cosas importantes. De mi parte, muchas gracias a todos por esta participación. Bueno, muchas gracias a todos, cerramos acá y bueno, hasta la próxima, el tercer miércoles de junio seguramente retomaremos con alguna otra elección en el mundo. Hasta luego, buenas noches. Hasta luego. Gracias, Gracias. Adiós. Muchas gracias. Adiós.